Bendiciones, shalom, shalom. En esta hora vamos a continuar el estudio de las maldiciones. Vamos a tomar como el texto base en Proverbio 26, 2, donde nos dice la palabra, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué tienen que ver estas aves acerca de la maldición? Vamos viendo por qué se mueven, por qué vagan. Hay un motivo, hay una razón por la que lo hacen. No es porque así están diseñadas para moverse por nada. No, hay algo que los hace mover. Y cuando vemos al gorrión, ¿por qué se mueve? Porque busca un lugar amigable, donde no haya contaminación. Comienza a vivir en un tiempo, en un lugar, en la ciudad, y comienza a ver la contaminación de la ciudad, se aísla, busca el ambiente adecuado. Algo lo provoca. Las aves cuando migran, algo lo provoca, algo están anunciando. Asimismo sucede con la golondrina. Si vuelan bajo, es por algo. ¿Qué es lo que pasa cuando vuelan bajo? Hay una mala previsión meteorológica del ambiente, porque hay humedad y las gotas de las aguas se quedan en sus alas y no le permiten levantar vuelo. Entonces, cuando lo vemos en esa manera, al gorrión, es porque están anunciando algo, algo está viniendo. Vuelan así por un motivo. Y si vuelan alto, es porque el clima es favorable. Lo anuncian ellos en el tipo de vuelo que dan. Entonces vemos que las maldiciones son así mismo. Vienen porque algo lo provoca, porque algo lo activa. No aparece automático de la nada. No es que la maldición viene porque no hiciste nada o por lo que tus ancestros no hicieron algo. Algo lo activó. Y hay que recordar que maldecir es hablar mal de las personas, de los parientes, del prójimo, de los gobernantes. Eso es maldecir, hablar negativamente. Es hablar afectando el honor de otros, mentir, crear mentiras. Es calumniar. Esto es maldecir en el sentido simple. Entonces, ¿qué podemos decir que es maldición? Es una fuerza, es un poder espiritual que tiene la capacidad de dañar, afectar negativamente a una persona, matrimonio, familia, a una comunidad, a una nación, a instituciones. Tiene ese poder. ¿Para qué? Para que no alcancen el propósito para lo cual fueron creados. Cuando la persona que alcanza alguna maldición, hay efectos en diferentes niveles, a nivel físico, a nivel mental, emocional, económico, social. Hay impacto en su vida. Su vida no es la misma. Hay algo que está sucediendo. Y dijimos también que la maldición, cuando opera, muchas veces se da en el caso que comienza a repetirse, ciclos repetitivos. Hace las cosas lo mejor que puede, pero allí está repitiendo el ciclo. Algo está pasando, algo lo activó. Y a eso queremos llegar, que estas enseñanzas que hemos venido dando anteriormente nos hayan dado luz para poder ver que si algo malo yo estoy viviendo, ¿qué es lo que yo hice? ¿O qué es lo que hicieron mis antepasados? Porque ellos pueden activar maldiciones y ser alcanzando la generación posterior. Pueden
ellos inclusive dejar legado en la genética, en las emociones. Cuando una persona está delicada, va al médico, el médico lo primero que hace es preguntar antecedentes familiares, si ha tenido enfermedades, cáncer, inclusive pregunta si hay personas que se han suicidado en la familia, porque ellos miden los ascendientes, los niveles de sentimientos. Ellos miden sus acciones. Por ejemplo, una persona paciente psiquiátrico, miden preguntando qué es lo que hubo en la familia. Cáncer, diabetes, algo sucede. Es que la ciencia lo detectó así, pero ya en la palabra estaba establecido que acerca de las maldiciones que podían alcanzar a la descendencia, a las generaciones posteriores. Entonces, aquí tenemos que ver, poner un alto, ponernos a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo, es acorde a la voluntad del Eterno. Estoy estancado, haces lo mejor, pero algo está sucediendo en tu vida. Hay cosas que lo activaron. Y si todo está bien, puedes aprender un poco más para ayudar a otros. Algo más quería añadir. Existen fuentes, el lugar de origen. Y esto tiene que ver con 3 tipos de personas. Y aquí hablamos, una de las fuentes de las maldiciones es Hashem, es el Eterno. Es también Satanás, sus demonios, sus agentes. Y también es el hombre. En la palabra hay muchos ejemplos acerca cuando Hashem maldice. Por ejemplo, vemos en Génesis maldiciendo a la serpiente. Cuando castiga a una generación para raerla por su mal comportamiento. Vemos el diluvio. Vemos advertencias en la Torá maldiciendo al Señor por 3 motivos. Cuando Él hace esto, cúmpleme los preceptos. Si tú no los haces, te va a pasar esto. Maldito serás en esto, en lo otro. Pero hay motivos que Él lo tiene presente. ¿Por qué lo hace? Una de ellas son razones santas. Para proteger sus intereses. Porque tiene un diseño, un plano. Lo otro es para disciplinar lo que está mal hecho. Esto es para juzgar el pecado. Lo otro es para llamar la atención de la persona y que regrese al camino. Porque si pasó la línea roja, regresa. O sea, el asunto que Hashem trabaja es para beneficio de los hombres. Aún así, vamos a ver un ejemplo más adelante, cómo Hashem maldijo a alguien y pudo ser revertido. Porque la intención de él es poder hacerlo ver la luz. Es que vuelva a lo correcto, a hacer lo bueno, a corregir, a rectificarse. Vemos ahí como el hombre es otra fuente. El hombre maldice con la boca, con sus acciones. El hombre, sabe, la palabra nos dice que hay poder aquí, en nuestra boca, en nuestros labios. Ahí hay poder de vida o muerte. Y con esto nosotros podemos hablar mal de alguien. Podemos destruir una persona con nuestras palabras. Podemos avergonzar de tal manera que la persona quiera desaparecer. Porque nuestras palabras muchas veces negativamente aplicadas dañan a otras personas. Con esta boca podemos fracturar el alma a otros. Y esa persona queda estancada allí
por muchos años. Hay una maldición que puede traer el hombre. De verdad, y a veces podemos pensar que son cosas simples, que son cosas que pueden ser salvables, pero no es así. Podemos destruir sueños con palabras maldichas cuando mal decimos, cuando mal hablamos. Y aquí quiero un poquito extenderme a cuando hablamos mal, y eso implicaba ahorro. Cuando hablábamos de ahorro, hablábamos que no debe hablarse mal de los líderes, de los padres espirituales, del papá biológico, de la mamá. No hablar mal, sobre todo de personas que están en una autoridad. ¿Por qué? Porque cuando hace esto se activa ahora, es una maldición de ceguera. Pero hablar mal de la casa de Israel, hablar mal de Judá, hablar mal de los judíos, activa ahora. Hay una maldición que se activa por hablar mal. El antisemitismo. Miren cuánto daño puede hacerse. Mire, cuando hablamos del antisemitismo, hablamos de ese odio contra la casa de Israel. Se habla que no se quiere saber más de la casa de Israel, en la cual Hashem hizo pacto con esa casa, que aunque no queramos verlo así, es el primogénito de entre las naciones de la tierra. Eso es Israel. Hay un diseño en esa nación. Y quiero decir algo muy importante, porque tal vez muchos no lo saben, muchos no lo conocen. Y muchas veces por no conocer la historia, nosotros podemos estar fracasando aún en nuestra vida el día de hoy, viviendo en la ignorancia. Y esto es para que usted lo investigue. Después de estudiar, leer, ¿qué podemos observar? Sabemos que el antisemitismo viene de hace muchos años. Hay un odio contra la casa de Israel, contra la casa de Judá. Y lamentablemente, una de las personas de renombre que odió a los judíos, que dijo que quemen sus sinagogas, que no le permitió acceso a ellos para hacer nada, que mandó quemar sus casas, para que ellos no pudieran alcanzar para poder vivir, se les cerraron las puertas en toda área. Fue Martín Lutero. Odiaba a los judíos. Y él llegó a decir esta verdad, dijo su verdad, dijo, seremos culpables si no los eliminamos. Ese odio fue infundiéndose a lo largo de los siglos. Y hay cuánta gente orgullosa diciendo, somos protestantes, estamos con la reforma de Lutero. Y es más, usted investíguelo. Pero hay una cosa muy interesante. En el juicio de Nuremberg, cuando tenían que ser ahorcados aquellos líderes principales de Hitler, llevados a la horca, uno de ellos dijo algo. ¿Por qué tuviste ese coraje de matar a tanta gente? ¿Por qué mataron a tantos judíos? Y este hombre dijo lo siguiente. Nosotros cumplimos el sueño de Lutero. Miren la gravedad de estas palabras. Ellos siguieron, aunque Martín Lutero tal vez se arrepintió en algún momento, lo cierto es que el odio que tenía se disipó. Y esta gente de siglo después, a Lutero,
dijo, hemos cumplido el sueño de Lutero. ¿De qué? De desaparecerlos, de raerlos. Hay un antisemitismo hoy en día, disfrazado, escondido. Y si nosotros comenzamos a buscar por qué nos va mal, tú ves a mucha gente que se puede vestir de diferentes formas. El color se lo puede teñir de diferentes colores. Pero cuando ves a alguien con una kippah, con un talit, lo señalan, lo persiguen, lo injurian. Y si enseñamos Torah hoy en día, nos dicen están judaizando, están en esto y en lo otro. Se da cuenta, esto también es antisemitismo. Decir que Israel fue eliminada del pensamiento de Dios, o que Israel fue sacada y que ahora lo reemplaza la iglesia, es antisemitismo. Leamos lo que dice Romanos 11, leámoslo todo, y ahí vamos a entender. Y dice la palabra, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo dice, de ninguna manera. Hay una ceguera temporal sobre Israel, pero esa ceguera es de parte del Eterno. Él lo permite por algo. Y dice, y después serán libertados, Israel será salvo. Y cuando continuamos leyendo, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. Y más que pensar que ese texto se refiere a un pastor, a una profetisa que ha dejado el ministerio, más que decir que vuelva porque los dones son irrevocables a una persona específica, ese texto se está refiriendo el llamamiento, los dones irrevocables, el llamamiento que Hashem le hizo a Israel. Lea el contexto. Hashem no puede cambiar. Él lo llamó Israel. Lo llamó, lo puso un nombre entre las naciones. Lo seleccionó por algo. Le exige también responsabilidad. Ahí está Israel. Ahí está. Y hablar contra eso. Esa doctrina que apareció del reemplazo, de la sustitución, de decir que ya no es más, ahora es la iglesia. Investiguemos qué es lo que nos han transmitido de generación en generación. Cada generación que aparece recibe lo que le enseñó el líder, pero no se entrena, no se prepara, no investiga, no estudia. Si tú estudias, si tú preguntas, te ven mal, no importa, investiga. Porque no puede vivir dentro de un programa esclavizado. ¿Sabe dónde están las más grandes cárceles? Esa pregunta lo dejo en el aire. ¿Cuánta gente está en una cárcel espiritual? La ignorancia, no conocer las raíces de tu fe, es vivir en una cárcel. Continuamos con el antisemitismo. A mí me importa mucho hablar de el antisemitismo porque esto es algo poderoso con respecto a lo que el Eterno le habló a Abraham. En el capítulo 12 de Bereshit le dice, benditos serán los que te bendicen y malditos serán los que te maldigan. Y no necesariamente maldecir es yo te maldigo, no. Hablar mal, rechazar, tener odio, ver a Israel cualquierizar a esa nación. Entonces podemos estar cometiendo antisemitismo. Alguien decía, están judaizando.
El asunto es que tenemos que tener claro lo que significa esa palabra. Porque si yo hablo de judaizar, preguntaría entonces, diría, ¿qué es judaizar? Judaizar es hacer todo lo que el judaísmo hace, todo lo que los judíos hacen, ¿verdad? Entonces, yo pregunto y digo, ¿el bautizo de dónde viene? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿De los japoneses, de los europeos o de Israel, de los judíos? Entonces, si tú practicas bautizo, tú estás judaizado. La presentación de niños, ¿de dónde viene? Viene de los judíos, viene de Israel. Entonces tú estás haciendo esto, estás judaizado, ¿no es cierto? Si tú hablas de otros temas, que hoy no he venido a hablar de eso porque eso será en otro momento. Aquí el tema es no hablar mal, porque hablar mal es maldecir. Y cuando hace eso la persona, dice que se activa Ahor. ¿Y qué es Ahor? Es una maldición que te pone una ceguera en los ojos. Es como un paño que no puedes ver, que no te deja ver más, que no puedes entender la palabra, la revelación. No lo puedes ver, no lo vas a poder entender. Vas a inventar un montón de interpretaciones, pero no vas a ver lo que dice el lenguaje de arriba. No vas a poder entender documentos seculares. No hay un buen entendimiento. Tu mensaje siempre va a ser el mismo texto, la misma frecuencia, la misma vibración. Y la gente ya no quiere esa vibración, ya no quiere esa frecuencia, porque estás en lo mismo, porque no te has elevado, porque hay velos, porque algo está pasando en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Porque hay una promesa, hay un mandato de entre todo esto, y eso tiene que ver con la conversación que Hashem tuvo con Abraham. No se puede hablar mal de los líderes que te forman. Estamos hablando de eso, porque activa ahora. Ahora el líder tiene que ser conforme al corazón de Hashem. Ese líder no puede excederse, esclavizarlos. No puede someterlos a su voluntad. Ese líder no puede hacer eso. Un buen líder lo que hace es conectar a la oveja, al rebaño, conectarlos con Dios, no con uno. No para que me amen, no para que yo busque mi bien, para que me protejan, me mantengan, no. No para que ellos dependan de mí, que vivan siempre pensando en mis opiniones que son las más verdaderas. No. Tiene que conectarlos con el Eterno, porque cuando lo conecta con el Eterno no hay pierde. El día que el líder cae, se equivoca, esta oveja se mantiene firme porque no está atado ni unido con el hombre, sino con Hashem. Y cuando se une con Hashem va a poder entender esa caída. Bueno, lo dejo esto por ese lado. Hay muchas cosas que se pueden activar por hablar mal, por decir mal, por aumentar más de la cuenta. Porque estoy viviendo esto, lo otro, algo hiciste, algo está pasando. Debemos reflexionar que una de las cosas que nos vende a nosotros es que usamos mal la boca. Y aquí aplicamos la Shon Hara. ¿Qué es la Shon Hara? Es la lengua maldita, es la mala lengua, es hablar mal.
Una de las personas, rápidamente lo digo, que habló mal fue Miriam, la hermana de Aarón y de Moshe. Ella habló mal y Moisés, que tiene una mujer, tomó una mujer cusita y habló ahí, habló ella. Y le vino la lepra. La shonjara, el hablar mal trae lepra. Le trajo lepra. Y en la Torah nos habla de 3 niveles de lepra, que en otro momento lo vamos a hablar. Pero es para el propio mal de la persona. Se activan situaciones, no es de la nada, no es casualidad que te pasa esto o lo otro. Y la otra maldición que hablábamos de Calal, por ejemplo, y decíamos que es una fuerza que opera en el ambiente, es una fuerza que elimina, que te hace entrar en una crisis de fe, es una crisis mental, es una crisis que la persona comienza a perder sensibilidad espiritual, que no sale rápidamente de eso. Si sale, cae en otro agujero constantemente hasta reprueba la conciencia. O sea, es difícil volver a recuperarse. Hay síntomas físicos cuando la persona está bajo la maldición de Calal. Hay nerviosismo, hay insomnio, artritis, gastritis, dolores en los huesos, en las coyunturas. Está afectando la salud, dijimos. Hay también síntomas de carácter mental, hay confusión mental, pesadillas, perturbaciones por malos sueños, hasta llegar a la paranoia inclusive, ¿no? Cree que todos lo miran, que todos los persiguen, ese complejo de persecución, que te escondes porque piensas que alguien te está siguiendo, alguien te está mirando, te está persiguiendo. Esas situaciones son síntomas de carácter mental, ¿no es cierto? También hay síntomas de carácter económico. Tiene recursos y no lo sabe administrar. No sé, pero se le escapó todo. Como si estuviera en un saco con agujeros. Se le escapó todo. No le alcanza, no lo sabe administrar. No, lo que tiene en sus manos no le es suficiente. Tiene malas inversiones, invierte, no le va bien. Todas esas cosas que pasan en la persona, que tengan estos puntos, usted tiene que analizar. Tal vez algo pasó, tal vez, ¿por qué me pasa esto, lo otro? Porque algo lo activó Calal. Y dijimos en el texto de Bereshit 6:11, y hablamos de 2 términos, de corrupción y de violencia. La palabra shahat y la palabra hamas son palabras que habla este texto. Y cuando habla de shahat, por ejemplo, profundizamos en esta palabra y encontramos hacer trampas, dañar al prójimo. Y cuando hablamos de hamas, es tomar por el cuello, asfixiarlo, zarandearlo, ahogarlo. Y un poquito con respecto a shahat. Usted dice, bueno, yo no le hago trampa a nadie. Pero si usted tiene algún objeto, algo que quiere vender, y usted lo pinta, lo disfraza, sabiendo que está mal, y lo vende como si fuera de primera, eso es hacer trampa. Eso es hacer trampa. Tal vez alguna prenda, algún objeto, y sacas provecho de eso. Haciendo trampa, eso podría haber activado una escasez económica en casa. Tomar lo ajeno. Si te dan el vuelto de más,
por ejemplo. Te quedas con eso. Te quedas con la billetera que tiene nombre y dirección. Eso no es bueno. Eso no es bendición. Hay que entender esto. No es bendición. Son cosas que hemos estado hablando ya. Estoy haciendo un resumen, pero bueno, voy a avanzar rápido. Cuando hablamos de Hamás, hablábamos de la persona que asfixiaba, ahogaba, está ahí, al pobre lo está asfixiando, tú me tienes que pagar, etc. Usa la violencia también para lograr sus acometidos. Y quiero un poquito extenderme en cuanto a la violencia, que lo acabo de hablar. Porque dijimos la violencia es Hamás y corrupción es Shahat. Cuando hablamos de violencia, y acá hay algo muy interesante. Cuando hablamos de violencia, también estamos hablando de abuso. Abuso, por ejemplo, con la esposa. Y lo vamos a hablar en sentido general. El esposo que se aprovecha de la esposa. El hombre que la toma a la fuerza, que es violento con ella. No sabe que está activando una maldición a su vida. Sí. Impotencia sexual. De querer tomarla a la fuerza, de ser violento, inclusive de ser abusivo, golpearla. Hay una maldición que se le activa. Ya lo dije. Una persona que no sabe controlar su ira, su frustración, se enoja y comienza a tener acciones de arrebato. La violencia sobre todo. El abuso infantil, también hay abuso infantil, eso también es violencia contra los niños. Hay abuso en todas sus dimensiones. No solamente es abuso de golpearlo, sino inclusive si tú sabes que ese niño está en un lugar en tu casa y tú llegas, creas una atmósfera de fumar, una atmósfera mala en casa, de violencia con el cónyuge, eso es abuso infantil. Dañar indirectamente sus vías respiratorias altas es malo, altas y bajas. Eso es violencia. Miren tantas cosas que uno hace. Hashem ha estipulado principios arriba, ha dejado establecido normas en el universo, en los astros. Todo tiene funciones. Poco a poco vamos a ir hablando del mundo espiritual desde la óptica hebrea. Y si uno quebranta esos principios, entonces ya está dada la orden, qué es lo que va a pasar. Ya está dado, qué es lo que va a suceder. Y eso se activa, establecido. Si tú quebrantas un principio en contra del pequeño, entonces algo va a pasar contigo. En el momento el pequeño ha violentado, sufre las consecuencias, pero eso no queda así por así. Viene la factura luego, viene la factura y esa es la maldición que viene sobre la persona que lo activó por la violencia. Y si habláramos todos los tipos de violencia, vamos a encontrar en todas las áreas violencia, aún con los siervos, con los trabajadores. Aún no pagarles a tiempo a los trabajadores también es considerado parte de la violencia, del abuso contra los empleados. Tú puedes estar activando esta maldición en tu vida. Bloqueo, crisis de fe, una serie de cosas que ya podemos ver el video que tiene que ver con Kalal, ¿no es cierto? Ese ahogamiento que hablábamos, ese ahogamiento de persistir en no perdonar. El que no perdona se está formando su propia cárcel. Yeshua en la Midá dijo, él bien claro, dijo, perdona
para que vuestro Padre Celestial os perdone. Si tú no perdonas, tampoco mi Padre os perdonará. Es un requisito. ¿Cuánta gente está caminando sin el perdón de Dios? Puede estar en la iglesia, puede estar en su comunidad, puede estar adorando, pero si no ha perdonado, esa persona camina sin el perdón de Hashem. Entonces, ¿cuántas cosas terribles podemos nosotros estar marcando para nuestras vidas? Aún Hillel, uno de los sabios, habían dos escuelas, ¿verdad? Shammai y Hillel. Hillel, en su tiempo, él decía algo muy importante, tenía un principio muy importante. Y él decía, mayor que la ofrenda era el perdón. Y es por eso se dice que Yeshua dijo, cuando tú te acuerdes que tienes un conflicto o algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, perdón, entonces deja tu ofrenda, ve y reconcíliate. Estaba primando, dicen los sabios, el principio de Hillel, que primero, antes de presentar la ofrenda, tenías que arreglar cuentas de perdón, porque eso era muy importante. Y eso es lo que nos dice Yeshua HaMashiach, nuestro rey, nuestro Melech, de ir a perdonar. Si usted supiera cuánta sanidad trae el perdón. El perdón tiene una fuerza espiritual que puede sanar, soltar de cadena, de cárceles a la otra persona que está aprisionada. Y cuando uno no perdona, tú mismo eres llevado por los verdugos y te hacen pagar todas las facturas que debes, una por una. Cuando leemos ahí, ¿no? Lo llevan los verdugos al hombre, estaba hablando que todas, o sea, no hay méritos que le ayuden a pagar, ninguna se salva, todas son pagadas uno por uno, o sea, va a vivir siempre de conflicto en conflicto, de cárcel en cárcel, y eso es terrible. Una enfermedad, otro problema, se le cae esto, se le cae, ¿por qué? Porque no perdona. El perdón es muy importante. ¿Cómo puedo cancelar? Voy terminando. Sé que hay cosas que faltan, pero quiero que se queden con la idea de lo que en realidad implica es tratar las maldiciones. ¿Cómo cancelar efectos de la maldición en nuestras vidas? ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo yo lograr salir de situaciones difíciles por las que estoy pasando? Primeramente, primer punto es reconociendo la realidad de la existencia de la maldición. Tiene que reconocer que realmente existe la maldición que está activa. Porque si tú dices, no, eso es mentira, eso no es así, no pasa nada, no funciona, ¿no? No hay por qué seguir al segundo punto que viene. Hay que reconocer, sí, esto es real, algo hice, por eso sucede lo otro. O tal vez mis abuelos practicaron hechicería, cualquier asunto que Hashem condene. Ver eso, ¿qué hacer? Reconocer algo lo generó, algo pasó atrás. Entonces, ese primer punto, siempre se ha dicho, reconocer que hay un poder, la existencia de un poder de la maldición. Segundo punto, comprendiendo y encontrando causas. ¿Cuáles son las causas? Entendiendo bien, pasó esto porque hice esto. En la familia hay esto porque nuestros ancestros hicieron lo otro. Ver las causas, ir separando las causas. Una persona que viene de generación en generación con una enfermedad,
Puede dejarla que corra, sí, pero puede llegar alguien y decir hasta aquí nomás. Alguien lleno del Ruach de Hashem, alguien lleno de la presencia del Eterno, alguien que tiene a Yeshua como Mashiach, que pueda entender y cortar eso por los méritos de Yeshua. En lo tercero, Teshuvah. Aquí viene el arrepentimiento. Aquí viene la confesión del pecado que lo activó. Aquí viene el pedir perdón. Pero ese arrepentimiento no es aquel que dice, perdóname Padre, perdóname hermano, perdóname hermana. No. La palabra Teshuvah es retornar, es volver de donde saliste, de la esencia del Eterno, de su seno, de su diseño. Es que yo nunca estuve ahí, es que tú saliste de Él. Es cuando dice volver es porque estuviste en Él, porque todos salimos de Él, de la matriz divina, como lo llames, de su seno, del lugar más secreto de Él, de su esencia, de su corazón, donde tú saliste. Retornar es volver a Él, a esa esencia original. Es hacer teshuvah. Volver de corazón, de mente, de sentimientos, en valores. Eso es hacer teshuvah. Lo hice, Padre, y nunca más lo volveré a hacer. Proponerte, enseñarle, entrenarle a tu cuerpo y a tu alma que esto es del Hashem, pedir perdón. Y les comentaba anteriormente acerca de un rey que fue llevado a Babilonia, porque le hablaba de cómo Hashem utiliza las maldiciones para traerlo, porque su propósito no es destruir, desbaratarlo a la persona, es por 3 motivos en la Teshuvah. Y aquí estamos hablando de un rey Jeconías. Este rey ya lo tenemos en la palabra, lo voy a decir rápidamente. Este rey había sido llevado cautivo, había quebrantado principios divinos, este rey se había pasado. ¿Y qué es lo que sucede con Jeremías 22, 24, 30? Vamos a encontrar, también voy a dar la referencia de Jeremías 52, 31 en adelante. Pero ¿qué nos hablan estos textos? Nos hablan que este rey fue llevado cautivo y la maldición que Hashem desató sobre él es que no tendría éxito, que no tendría descendencia y que ni siquiera ninguno de ellos gobernaría Israel en Jerusalén. O sea, en nada. Esa fue la maldición para Jeconías. Y Jeconías también es conocido como Conías, Joacín, Joaquín, Jehayahu. Bueno, hay varios nombres que se le dice. Pero mire qué interesante. En Mateo capítulo 1, 11, en la genealogía de Yeshua, lo encontramos a él ahí. Pero si el profeta Jeremías, Jeremiyahu, había profetizado que pues él estaba bajo una maldición del Eterno, son 3 maldiciones. ¿Y por qué ahora estaba en la genealogía de Yeshua? ¿Por qué? Y cuando nosotros leemos en Jeremías 52:31, dice que el Señor levantó su cabeza, ¿no? Sacó la ropa de prisionero, recibió una porción del rey todos los días de su vida. Es más, él fue el ancestro de Zorobabel. O sea, tuvo riquezas, tuvo hijos, y por ahí salió Zorobabel, gobernante en ese tiempo, en Jerusalén, que tenía un cargo importante. Y encima, en la genealogía de Yeshua, ¿qué pasó si Hashem había desatado una maldición sobre él?
3 maldiciones. ¿Qué pasó? Y no hay mayor explicación que el que él hizo teshuvá. Él se arrepintió. Él doblegó su corazón, porque Hashem es apto para perdonar. Aquel corazón que se quebranta, llora, Él lo perdona. Y Él fue perdonado. Y por eso que lo vemos allí en la genealogía de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tiene poder para revertir maldiciones. Hay poder. Hay poder. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué hago yo si yo no lo hice, lo malo? Miren cómo estamos pasando porque los de atrás practicaron los males, los abuelos. En la palabra, en Daniel, dice algo muy importante. Vengo delante de ti, Hashem, porque nuestro pueblo, nuestros líderes han pecado contra ti, han hecho lo malo delante de ti. Nuestros padres pecaron. ¿Qué es lo que hace? Tú pide perdón por lo que hicieron los ancestros. Pedir perdón por lo que nuestros padres hicieron. ¿Funciona? Claro que funciona. Aquí funcionó. Hashem tuvo misericordia, piedad de su pueblo. Es una forma de orar. Porque Él es el mismo, no ha cambiado. Es el mismo de hoy y de siempre. Ahora, otra de las cosas, el hacer teshuvá, cuando hablamos de teshuvá, de retornar, de volver y nunca jamás. Otra cosa muy importante que se tiene que hacer junto a la teshuvá es rectificar, o el llamado tikkun, que también vamos a hablar de eso, es la rectificación. Corrige los errores que hiciste a la medida que pueda, lo más posible. Si fuiste violento, pide perdón. Haz méritos. No lo dejes así, arregla las cosas. Eso es tikkun, eso es rectificar. Rectifica lo malo. No creas que las cosas suceden por algo que no hiciste. Algo sucedió, algo lo activó. ¿Cómo se desactiva? Te estoy dando los pasos. Cómo se van desactivando. Repáralo. Y si está en tus manos ir y pedir perdón, abrazar a esa persona, si está en tus posibilidades de ver, tal vez ya no están, tal vez están lejos, pero tú, conforme a las oraciones que hizo Daniel, pide perdón por aquellos. Perdón para que vayas arreglando esta cadena de maldición que podría haber generado mucha mal en la familia y en tu vida. Miren qué importante, la hora nos ha avanzado demasiado, pensaba hablar menos, pero siempre es por algo que el Señor nos permite compartir. En esta hora yo voy a hacer una oración, pero también te pido que puedas entrar en tu lugar secreto y hables con el Señor. Que el Espíritu, el Ruach, te ilumine todo, porque tienes que empezar un nuevo ciclo de vida, un nuevo tiempo. En medio de las dificultades que estamos viviendo, Él sigue operando y sigue ayudando a aquel que lo llama, a aquel que lo necesita. Gracias, Hashem, gracias. Gracias, poderoso Boreolam, el creador del universo. Hoy estamos aquí, Señor, para bendecir la vida de aquellas personas que puedan escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que todas las personas que escuchen hoy, que escuchen, Señor, durante todo este tiempo, Señor, que sea de bendición para sus vidas, que puedan, Señor, buscar tu rostro cada día, Señor. En esta hora, Señor, por los méritos de Mashiach. Son los únicos grandes méritos, son los que pesan más. No existen otros. Por todos sus méritos alcanzados, pedimos que sea quebrantado toda maldición que se está reconociendo, Señor, en este momento. Toda persona que esté reconociendo su falta, que haya detectado el origen de su estado actual, Señor, lo que estén pasando, Señor poderoso, hoy ahora por los méritos de Yeshua, pedimos que sea quebrantado, destruido, desbaratado, deshecho, que tu Ruach HaKodesh, el poder de tu presencia, deshaga, Señor,
toda obra de maldad, de iniquidad, aun si tiene muchos años, si esto es fuerte, si esto es grande, Señor, sea desbaratado, destruido, deshabilitado, Señor, que quede ahora, Señor, inestable, Señor, decadente, destruido, Señor. Y que todo lo malo, Señor, salga fuera, que vaya a su lugar de origen, por donde vino, Señor. Por esos 7 caminos que ahora mismo se vayan. Señor, pedimos, Señor. Creemos que tu palabra, Señor, tiene poder, que tú no has cambiado, que tú bendices, Señor, a 1000 generaciones, Padre. Comienza a operar, comienza a obrar en la vida de tus hijos y de tus hijas, de todo aquel, Señor, que esté siendo agobiado, Señor. Bendice sus vidas y trata con ellos donde se encuentren, Señor Todopoderoso. Muéstrales tu amor, muéstrales, Señor, tu diseño en sus vidas. Gracias, poderoso Padre. Gracias, Señor. Un punto muy importante que no lo dije, pero uno de ellos es buscar una ayuda espiritual, un pastor al que tú tengas confianza, que te ayude y te ministre a través de la fe en Yeshua. Gracias al Todopoderoso. Sean bendecidos ahora y siempre. Shalom, shalom.